Bueno, bienvenidos de nuevo una vez más. Muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de entrenamiento cardiovascular o entrenamiento metabólico. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí ya sabemos que entrenar la carrera no radica únicamente en salir a correr, sino que hay que tener un entrenamiento estructurado. Ahora bien, ese entrenamiento, ¿cómo lo enfocamos? ¿En base a una capacidad cardiovascular o una capacidad metabólica? Vamos a hablar de este tema, porque creo que esto es muy, muy importante, y es una de las bases, desde mi punto de vista, es una de las bases del entrenamiento y uno de los conceptos que tenemos que cambiar de mentalidad. El entrenamiento en los últimos años está cambiando mucho y más que va a cambiar. Pero hoy vamos a centrarnos en cardiovascular o metabólico. Vamos a explicarlo. Bien, venga, os animo a que sigáis conmigo y estoy convencido de que después del vídeo algunos de los conceptos que tenéis probablemente vayan a cambiar. Vamos allá. Comparto el iPad con vosotros y lo explicamos aparte. Aquí lo tenemos. Entonces el tema está en, claro, lógicamente si queremos mejorar nuestro rendimiento como corredores, como ciclistas, como deportistas de resistencia, en cualquier deporte de resistencia, que es lo que nos estamos enfocando fundamentalmente, tenemos que tener, bueno, pues lógicamente un entrenamiento. Sin entrenamiento no hay mejora. Ahora bien, el entrenamiento también tiene que ser bien realizado. Y aquí una de las claves es, este entrenamiento lo enfoco en base a una capacidad cardiovascular o una capacidad metabólica. ¿Qué significa cardiovascular y qué significa metabólico? Bien, cardiovascular, bueno, pues está en base a un concepto que es el VO2 max, que no es más que la capacidad que tiene nuestro organismo de consumir oxígeno, en mililitros por minuto y por kilogramo de peso corporal del atleta. ¿Qué implica el consumo máximo de oxígeno? Ahí implica una capacidad del corazón a nivel de corazón, fundamentalmente lo que llamamos el cardiac output. ¿Qué es el cardiac output? Bien, por un lado tenemos el heart rate, es decir, el pulso, es decir, los latidos por minuto del corazón multiplicado por la cantidad de volumen que impulsa en corazón en cada latido, por stroke volume. Bien, volumen sanguíneo, fundamentalmente, lógicamente, a través del ventrículo izquierdo, del left ventricle. Bueno, básicamente, con esto tenemos el concepto de VO2 max, tenemos el concepto fundamentalmente de pulso. Esto es lo que utilizamos, ¿no? De manera que aquí, a partir de aquí, si nos centramos en cardiovascular, los indicadores son o VO2 max, es decir, en base a un porcentaje del VO2 max, o en base a un porcentaje del pulso máximo. Y estos son los dos indicadores que se utilizan a nivel cardiovascular. Fundamental, hablo de indicadores internos, lógicamente, ¿no? No estamos hablando de ritmo ni de potencia, indicadores internos. A nivel cardiovascular o consumo máximo de oxígeno, que lo sabemos en base a un test de V2 max, con un espirómetro, con una espirometría, o a través de pulso. Bien, esto es desde el punto de vista cardiovascular y desde el punto de vista metabólico aquí hablamos de consumo energético, bioenergética, es decir, consumo de las tres fuentes principales de energía que tenemos.
las grasas, carbohidratos o fundamentalmente a través de la fosfocreatina, ¿no? Bien, entonces aquí hablamos del metabolismo muscular y en base a qué consumimos, qué fuente energética consumimos, se establecen unas zonas de entrenamiento. De manera que tenemos las tres zonas de entrenamiento, la zona 1 en donde fundamentalmente se consumen grasas, la zona 2 en donde fundamentalmente se consumen carbohidratos y la zona 3 en donde se consumen carbohidratos además de creatina, a través de la fosfocreatina, bien, una mezcla de las dos. Zona 1, zona 2, zona 3. Y a partir de aquí tenemos dos opciones. Una es, estos son los indicadores. Y claro, ¿qué hacemos? Como es muy difícil determinar el consumo de estos como indicador, durante el entrenamiento determinamos el indicador de rendimiento de entrenamiento en base a un pulso o en base a un consumo máximo de oxígeno. Pero estamos pensando más a nivel, vamos a ponerlo en rojo, cardiovascular. Y a partir de aquí lo que hacemos es extrapolar estos datos con las fuentes energéticas, que son unos indicadores metabólicos. Y establecemos las zonas de entrenamiento. Entonces, aquí tendríamos, vaya, vamos a ver, aquí tendríamos nuestra famosa gráfica, bien, en donde tenemos nuestras tres zonas, en base a unos niveles de lactato. Claro, el lactato es metabólico, pero sin embargo, a partir de aquí extrapolamos a pulso y establecemos las tres zonas, zona 1, zona 2 o zona 3, con un pulso. Claro, esto es un poco engorroso. ¿Por qué? Porque estamos mezclando el aspecto metabólico con el aspecto cardiovascular. El aspecto cardiovascular es la capacidad que tiene el corazón de enviar sangre con oxígeno, para que ese oxígeno sea consumido. Y ese consumo de oxígeno es a través de vías metabólicas. Luego, en el entrenamiento pensamos más a nivel cardiovascular que a nivel metabólico. Yo aquí la idea que lanzo es, más que pensar a nivel cardiovascular, vamos a pensar más a nivel metabólico. Es decir, cuando yo estructuro un entrenamiento, voy a pensar efectivamente en las tres zonas de entrenamiento, pero estas tres zonas en base a unas vías metabólicas. En definitiva, lo que estoy intentando transmitir es que por una parte tenemos el corazón y por otra parte tenemos el músculo. A nivel del músculo existen unas vías metabólicas que son fundamentales para generar energía en forma de ATP para la contracción muscular. Y gracias a esta contracción muscular se produce el gesto deportivo. Sin embargo, mi percepción es que seguimos pensando en el corazón, porque seguimos pensando en pulso, seguimos pensando en VO2 max. Lo que quiero transmitir es que desde mi punto de vista debemos pensar más en el músculo, no tanto en el cardio, sino en el músculo, porque al final es el músculo el que me va a permitir este gesto deportivo a través de la
contracción muscular. Y esa contracción muscular se genera gracias a unas vías metabólicas. Y ahí tenemos nuestras 3 zonas de entrenamiento. De manera que cuando estructuramos un entrenamiento en zona 1, zona 2 o zona 3, debemos pensar más en vías metabólicas, no en tanto en pulso. Estoy convencido de que el entrenamiento cada vez más irá enfocado hacia el músculo y menos hacia el corazón. En otras palabras, cada vez más irá enfocado hacia el entrenamiento metabólico de las vías metabólicas y no tanto el entrenamiento del corazón. Es decir, voy buscando el rendimiento a nivel del músculo, no tanto el rendimiento a nivel del corazón. De manera que cuando estructuramos un entrenamiento y tenemos nuestras 3 zonas de entrenamiento, tenemos que pensar en zona 1, en zona 2 o en zona 3, en función del consumo fundamentalmente de grasas, de carbohidratos o de carbohidratos más, bueno, aquí podemos poner glucógeno o glucógeno más creatina, fosfocreatina. Bien. Y entonces aquí estructuro el entrenamiento. Sabemos que este es el ritmo de umbral y esto es lo que me va a permitir la sostenibilidad del ritmo. Esto va a ser un ritmo efímero en el sentido de que es transitorio, es muy eficiente, pero seremos capaces de mantenerlo durante muy poco tiempo. Y la zona 1 es la que nos va a dar sostenibilidad, es decir, la capacidad de mantener un ritmo durante un tiempo prolongado, que al final es lo que queremos los atletas de resistencia. Bien. Ahora bien, estas 3 zonas metabólicas no es que ocurra solo zona 1, zona 2 o zona 3, sino que se solapan. Hay un solapamiento de las zonas metabólicas. Y eso es importante a la hora de estructurar el entrenamiento. Es posible que el vídeo sea demasiado genérico. Es posible, pero la idea, el concepto que os quiero transmitir es que cuando pensemos en un entrenamiento, pensemos más en vías metabólicas y no tanto en el corazón. Pensemos más en el músculo y no tanto en el corazón. Pensemos más en los indicadores metabólicos y no tanto en los indicadores cardiovasculares. No tanto en el pulso, sí, es un indicador, pero realmente, por qué pensamos en el pulso? Porque es el indicador más fácil. Porque ahora mismo, hoy en día, de momento, el indicador interno más fácil de medir es el pulso. Y por eso nos basamos en el pulso como indicador. No porque sea el más eficiente o el mejor indicador, sino que es el que tenemos. Y como es el que tenemos y no tenemos otro, nos basamos en el pulso. Pero tenemos que ser conscientes, es muy importante, tenemos que ser conscientes de que si nos basamos en el pulso como indicador, nos estamos basando en un indicador cardiovascular, no muscular, no metabólico. Lo que quiero transmitir aquí es que poco a poco, o tal y como avanza todo hoy en día, que es muy rápido, más que poco a poco, muy rápidamente estoy convencido de que empezaremos a tener indicadores no tanto cardiovasculares, sino metabólicos. Y tenemos que estar preparados para ello. Tenemos que estar preparados en pensar en zonas metabólicas y no tanto en zonas, no tanto en zonas cardiovasculares.
Bien, una vez más, no es un vídeo pensado para dar recetas, no es un vídeo pensado para dar qué entreno, qué hago. Creo que hay muchos vídeos en el canal en donde podéis indagar sobre ello, pero es muy importante. El mensaje es fundamental. No pensemos tanto en el rendimiento cardiovascular, sino pensemos más en el rendimiento del músculo a través del entrenamiento metabólico. Bueno, es un mensaje y que estoy convencido de que iremos ampliando mucho más conforme vaya pasando el tiempo y vayamos adentrándonos cada vez más en la estructura metabólica y no tanto en la estructura cardiovascular. Muchas gracias, espero que os haya gustado. Una vez más, os agradecería que dierais el like y, por supuesto, que os suscribierais al canal. Es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros. Gracias y ánimo, pensemos en el músculo, no tanto en el cardio.